Bienvenidos a esta noche macabrosa. Bienvenidos a esta sesión que ha abierto los amigos de Acción Vecinal. Bienvenidos a la Radio de los Muertos. Sección que habla de fantasmas, no solo locales, sino también internacionales. Y de vez en cuando también la fantasmea un poco cuando puede, ¿no? Mi nombre es Jaime Coliboro y esto es, para todos ustedes, la Radio de los Muertos. Andar de día, que la noche es mía. En la calle del Sereno, la cantaruja del tejado, rogad por las ánimas, que el grano no se ha elevado. Esta es una canción de la vieja procesión de España, vieja procesión de la muerte. Vieja procesión que se repetía en los campos o antes de salir a las rutas a la noche. ¿Qué hay en la noche? ¿Qué es esa sombra misteriosa que tanto nos asusta? ¿Hay algo ahí? La sombra, esa sombra burlona, esa sombra tal como lo expresó Carl Gustav Jung en sus apuntes, ¿no? Pensaba todo esto antes de irme a trabajar y resulta que las ciudades tienen como algo que atrae. Hay algo que atrae a las personas a andar de noche, pero ahí es donde aparecen estas sombras burlonas, ¿no? Que están ahí, quién sabe con qué motivos, si para jugar con nosotros o hacernos pasar un mal momento. Así, por ejemplo, los vigilantes toman sus bicicletas, cierran el portón, saludan a su familia y parten a la noche larga. Pero a veces, oh sorpresa, te encuentras con una figura en la esquina mirándote, envuelto en la oscuridad, con una risa nerviosa a veces, mirándote. ¿Quién sabe? ¿No? Un fantasma perdido, un drogadicto, un sujeto ahí, una risa nerviosa. ¿Quién es? Finalmente el laburante tiene dos opciones. Va y enfrenta la sombra o decide ignorarla e ir al trabajo. Así también te das cuenta de que a medida que te alejas, la sombra sigue ahí burlándose y notas algo interesante. Los perros no se acercan a ella. ¿Qué motivos tendrá esa sombra para aparecerse de noche? Los españoles, los antiguos pobladores españoles ya decían, no, esas son las pantarujas, no son ni fantasmas ni brujas, son un intermedio. Es alguien que acecha, un merodeador, alguien que está ahí para frustrarte la vida. Así comienza, amigos, este pequeño programa dedicado a las criaturas raras que aparecen por la noche en nuestros barrios. Y estaba escuchando hace poquito, simplemente unos días, el reporte de una señora que hablaba que por el barrio Belgrano apareció una mujer por los techos, casi flotando. Obviamente esta mujer dijo que tenía ropas negras, pero habrá sido ropas o en realidad lo que habrá visto fue el cabello de aquella mujer. Sin embargo, nosotros, con nuestra mente ya dominada por las supersticiones europeas, asumimos que una mujer de negro flotando a cierta altura es las clásicas brujas europeas. Brujas que, por cierto, han sido mancilladas, las han maltratado en la Edad Media y han adoptado esa macabrez y esas leyendas que han adoptado a ella. Pero en realidad eran mujeres muy abiertas en la medicina, estaban muy adelantadas a su época y eso obviamente a los hombres no les convenía. Pero nosotros estamos en el sur
Acá funcionan otras reglas, acá las reglas son opuestas. Las brujas que conocemos son otras. Acá el que, el que predomina más es el brujo oscuro. Y cuando hablamos de brujas, estamos hablando más de curanderas. Mujeres dedicadas a las hierbas, mujeres dedicadas a curar el alma con cantos. Y no estamos acostumbrados a la bruja malvada, ¿no? Pero de que las hay, obviamente las hay. Hay, como se dice, brujas que se visten de rojo, dicen que vuelan, ¿no? Y andan por ahí. Estas brujas, las brujas que ya son nuestras, ¿no? De la parte americana, ellas vuelan como, hacen como grandes bolas de fuego. Otras veces aparecen vestidas de blanco alrededor de una fogata. Y muy escasamente, salvo que sean muy malas, que ya estén dominados por un espíritu maligno, entran a las casas a chuparle la sangre a los niños. Esa es la bruja que hemos consumido de los españoles, ¿no? La bruja que malvada, que vuela y que chupa la sangre de los niños. Son muy poco probables que estén ahí o no estén, pero de que las hay, las hay. Y según los mexicanos, dicen que muy posiblemente más sea un espíritu en pena, lo que hayan visto esta señora allá arriba en el techo de la casa Belgrano, del barrio Belgrano, que una bruja europea, como estábamos diciendo, ¿no? Y voy a cerrar esta sección contando una pequeña anécdota. Por la calle Juncal, muy cerca de este barrio, calle Juncal, un muchacho a la noche se levantó, fue a tomar un vaso de agua, hacía frío, una noche invernal como esta. Los autos pasaban por afuera. Él decidió abrir una ventana y entrar a sus animales, a sus perras. Las entró, las acomodó cerca de su cama, como hacemos todos con nuestros perritos, y pegó una mirada más a su patio. Entonces ahí la vio. También era una mujer, pero esta vez vestida de blanco, y el cabello era negro, y ese cabello le cubría el rostro, por lo que no pudo saber si era joven o vieja. Pero la aparición estaba ahí, en su patio, estaba tiesa, mirando hacia la ventana. Estuvo unos segundos y empezó a desaparecer hacia el chatarrerío que tenía este hombre, como todos los patagónicos que tenemos el chatarrerío. Finalmente este muchacho trató de calmarse, no asustarse, decidió cerrar sus ventanas y acostarse con sus caninos. Sin embargo, él nos cuenta que no fue la única experiencia que tuvo con este ser de blanco, con esta mujer que aparece y desaparece, sino que muy cerca de ahí, cerca de lo que vendría a ser la cochería Due, tirando ya para los barrios del ejército, ahí por la autovía, cuenta a este muchacho que por esos sitios también hubo una aparición ahí. Él estaba ya en una fiesta, había bebido bastante y se fue a recostar un rato. En eso, antes de acostarse, dice, me dio ganas de ir al baño. Se acercó al baño, estaba ocupado, y dijo, bueno, voy a hacer un pis afuera. Cuando sale afuera, resulta que nuevamente ve a esta mujer, solo que esta vez estaba cerca de una pared de madera, mirándolo y sonriendo. Obviamente el muchacho ya había contado esta historia dentro de su grupo de amigotes, a lo que gritó, ¡ahí está la hija de puta, ahí está! Los amigos lo entraron, lo fueron a acostar, y dijeron, este está borracho, no pasa nada. Cuando despertó nuestro amigo, encontró solo la puerta abierta y a sus amigos, obviamente, desaparecidos. O más bien, en cana. Así que bueno, esta es un poquito la historia de estas mujeres que a veces aparecen, de estas sombras misteriosas que rondan por la ciudad de Río Gallegos.
Y ahora continuaremos en un pequeño segundo bloque hablando sobre... vamos a seguir con el tema de la sombra. Vamos a un pequeño corte y continuamos con la Radio de los Muertos, aquí en Acción Vecinal. Bienvenidos a esta segunda parte, continuando un poquito acá en la Radio de los Muertos en Acción Vecinal. Hablaremos un poquito del señor Carl Gustav Jung, ayudante del señor... este señor que hablaba de los traumas de la niñez, ¿no? De Freud, y que se peleó, ¿no? Se peleó con Jung por varios conceptos entre ellos, ¿no? Y contaba, decía nuestro amigo Carl Gustav Jung, que la sombra oscura, la sombra sin rasgos, la sombra que se nos aparece, a veces es una proyección de nosotros mismos. Es lo que no nos gusta de nosotros mismos. Es aquello que despreciamos. Es como algo abyecto, escondido dentro de nosotros, como sentimientos, ¿no? Y en esa represión, en esos malos pensamientos, se forma como un globo que llega a formar otro ser, y a ese ser obviamente agarra como una forma antropomorfa, como un gemelo nuestro, y ese ser se convierte obviamente en esta sombra casi humana que nos persigue. Así, obviamente, nuestras angustias toman la forma de este ser oscuro que nos sigue. ¿Cómo sabía esto Jung? Obviamente él ya tenía la idea en la mente, tenía varios conceptos con los que estaba jugando, con los que estaba practicando, con lo que se estaba alimentando, ¿no? Entre libros y libros, y decidió irse al campo, a la campiña, ¿no? Salir un rato fuera de lo que es la ciudad para leer un poco más estos libros, también sacarse un poquito la vida tóxica de lo que era la ciudad en ese momento. Y bueno, también obviamente probando la soledad, ¿no? Y haciendo, quién sabe, si mentalmente una llamada al miedo también, ¿no? Viendo y estudiando el papel del hombre sombra, de esa sombra que aparece sin querer, ¿no? Sin querer queriendo, como dicen. Y así recordaba a Carl Gustav Jung que una noche él empezó a escuchar una extraña melodía. Empezó a escuchar algo como un canto gregoriano, un canto que se repetía. Y este canto como gregoriano, como voces, se repetían todas las noches. Todas las noches se repetían esos cantos en esa cabaña solitaria y se escuchaban voces humanas y guturales cada vez más cerca y cada vez más cerca. Pasada la tercera o cuarta noche, Carl Gustav Jung decía, se trataba de dar consejos a sí mismo diciendo, estoy solo. Mi vida es importante, él se trataba de dar consejos a sí mismo. Pero había una voz que le decía, sal afuera, sal y ven a ver que te vas a impresionar con lo que vas a ver. Finalmente, la última noche, Jung no aguantó más y arrepentido abrió el pequeño ventanuco que estaba en su cabaña, ahí delante de su oficina improvisada, y quién sabe si soñando o sin saberlo o observando, porque acordemos que estos seres aparecen cuando uno está entre la vigilia y la duermevela y entre que estoy despierto y sueño. Carl Gustav Jung aseguró que había mínimo unas 25 sombras ahí mirándolo. O sea, estamos hablando del padre de la psicología, la psiquiatría moderna, la filosofía. Estaba ahí viendo desde ese ventanuco a 25 individuos con una especie de capa o encapuchados con ese estereotipo.
el arquetipo de la sombra. Y ahí quedó mirando impresionado, ¿no? Como esas sombras a las que no se le veían los ojos apuntaban con su dedo, como diciendo, usted va a hablar de nosotros en el futuro. Todo esto ocurría en la primavera de 1924. Jung y el estudio de la sombra, queridos amigos. A todo esto debemos aclarar que muchos de nosotros hemos crecido con el miedo al hombre del sombrero, al hombre del saco, al hombre encapuchado, al absurdo, como ya dijimos, hombre de la bolsa, todos esos arquetipos del hombre sombra, que siempre van a estar ahí en los cuentos de nuestros abuelos. Sin embargo, escarbando en nuestras historias, también podemos decir que hay otros arquetipos del mal muy parecidos, ¿no? Aquellos testigos los llaman actualmente, ¿no? Las sombras, los seres, los tripulantes, dirán algunos, inconscientemente recordando al Caleuche. Los fantasmas, dirán otros, asegurando. Pero para nosotros, la gente del sur, los hombres sombras siempre serán los brujos. Los brujos que siempre están ahí planificando y viendo cómo obtener el dominio mundial. Sin más, amigos, acá ya fantasmeándolo un poco, vamos a cerrar esta sección que me encantó mucho, y gracias por este primer capítulo a Acción Vecinal. Gracias a esta radio que me ha abierto las puertas, y esperamos contarles muchos cuentos más. Esperamos estar ahí para lograr algo en sus sueños, no tanto una pesadilla, sino sacarles algún recuerdo de alguna historia que ha contado alguna vez algún abuelo, algún pariente, en una noche de corte de luz, seguramente. Sin más, nos despedimos hasta la siguiente. Esto ha sido la Radio de los Muertos. Esto ha sido Acción Vecinal.